Un destello de luz viaja a través de un hilo más fino que un cabello humano. En su interior, transporta el eco de una voz, el pulso de una conexión. Aunque su apariencia es frágil, esta hebra de vidrio posee una resistencia a la tracción superior a la del acero. Su verdadera fortaleza, sin embargo, reside en su capacidad para transportar información. El viaje para crear una sola de estas fibras es uno de los procesos industriales más complejos que existen. Comienza con arena de cuarzo de alta pureza y culmina con la formación de gigantescas bobinas de cable destinadas a reposar en el lecho oceánico. Dentro de estas avanzadas líneas de producción, millones de kilómetros de fibra óptica cobran vida cada día. Este material se ha convertido en la columna vertebral invisible que sostiene nuestra era interconectada. En la oscuridad del abismo oceánico, una revolución silenciosa comenzaba a tomar forma. Estados Unidos se convirtió en la nación pionera al tender los primeros cables de fibra óptica transoceánicos. En el año 1988, la línea TAT-8 entró en servicio, tejiendo una conexión directa entre América, el Reino Unido y Francia. Aquel instante inauguró una nueva era de conectividad a escala planetaria. A partir de ese hito, Estados Unidos se consolidó como el corazón de la infraestructura mundial de Internet. Este salto monumental fue impulsado por gigantes tecnológicos estadounidenses como Google, Meta y Microsoft. Estas corporaciones trascendieron su papel de meros usuarios de la red para convertirse en sus arquitectos, invirtiendo en ella y llegando a ser copropietarias de algunos de los cables más importantes del planeta. Resulta difícil imaginar cómo serían nuestras vidas en la actualidad si la fibra óptica simplemente no existiera. Parece solo arena, pero en sus granos viaja la luz que define nuestro presente. La creación de la fibra óptica arranca con arena de cuarzo de una pureza extraordinaria. Solo los depósitos de arena blanca más selectos son adecuados, pues contienen el nivel de sílice que exige la fabricación del vidrio óptico. En el lugar de extracción, excavadoras de orugas trabajan de forma continua, retirando densas capas de arena para cargarlas en camiones de gran tonelaje. Cada vehículo puede transportar docenas de toneladas de materia prima directamente hasta una planta de procesamiento cercana. Una vez allí, la arena se vierte sobre cintas transportadoras que la conducen a través de cribas vibratorias. Este mecanismo se encarga de separar las piedras de mayor tamaño y los restos orgánicos. A partir de aquí, el material pasa a tanques de lavado industriales. En su interior, potentes chorros de agua, combinados con agitadores mecánicos, eliminan la arcilla, el polvo fino y los fragmentos de vegetación. Este ciclo de lavado se repite varias veces, hasta que el lote completo alcanza el grado de pureza requerido. El agua residual de los tanques se desvía a un sistema de reciclaje que recupera las partículas finas de sílice arrastradas por la corriente y minimiza así la pérdida de material. Cuando la arena cumple con las especificaciones, se introduce en hornos industriales para eliminar por completo la humedad restante. Finalmente, se envasa en contenedores sellados, lista para la fase química. Es en esta etapa donde el sílice será transformado en compuestos gaseosos o líquidos antes de darle forma a la preforma de vidrio que se convertirá en fibra óptica. Para purificar un sólido, primero debe convertirse en gas. Todo comienza en recipientes sellados que contienen sílice pura, desde donde el material se traslada al área de procesamiento químico. Allí, los técnicos transforman la sílice en compuestos gaseosos que, al ser sometidos a altas temperaturas, reaccionan y se condensan en capas de vidrio de una pureza extraordinaria. En lugar de fundir arena en un bloque sólido, esta tecnología construye el vidrio capa por capa, eliminando de forma gradual casi todas las impurezas. El proceso tiene lugar dentro de un tubo de vidrio hueco que gira lentamente mientras un soplete móvil lo calienta.
A medida que la mezcla de gases lo atraviesa y se encuentra con el calor intenso, se transforma en partículas microscópicas de sílice que se depositan en la pared del tubo, formando la estructura deseada. Ajustando la composición del gas, los ingenieros determinan qué sección se convertirá en el núcleo, por dónde viajará la luz y cuál formará el revestimiento que lo rodea. Cada capa se controla rigurosamente en grosor y pureza, ya que la más mínima desviación puede afectar la capacidad de la fibra para transmitir luz. Debido a estos estrictos requisitos, la fabricación de la preforma es también la etapa más costosa de toda la línea de producción. Las materias primas deben alcanzar una pureza casi perfecta y el proceso de deposición puede durar docenas de horas para una sola preforma, haciéndolo mucho más caro que otros pasos. Tras muchas horas de acumulación continua, el tubo de vidrio se solidifica gradualmente en una varilla densa y maciza, conocida como la preforma. Una preforma típica mide entre 3 y 6 pies de largo y unas pocas pulgadas de diámetro. En su interior ya contiene la estructura completa del núcleo y el revestimiento de la fibra, solo que a una escala mucho mayor. Una varilla de vidrio, rígida y gruesa, está a punto de estirarse hasta alcanzar la longitud de una ciudad. Una vez lista, la preforma de vidrio se traslada a la torre de estirado de fibra, una estructura de acero que se eleva más de 60 pies de altura. En la cima de la torre, la preforma se sujeta y se introduce en un horno especial, donde la temperatura puede alcanzar casi 3600 grados Fahrenheit, lo suficiente para ablandar su extremo inferior. Cuando el vidrio comienza a fluir hacia abajo, una pequeña gota se estira hasta formar una hebra delgada, marcando el inicio de la producción continua. A partir de ese momento, todo el sistema opera bajo un control estricto. La hebra se estira hacia abajo con un diámetro de solo 0.005 pulgadas, más fina que un cabello humano. La clave es mantener la fibra uniforme de principio a fin. Si se vuelve más gruesa o más delgada, incluso en una milésima de pulgada, su capacidad para transmitir luz puede verse comprometida. Para mantener la precisión, múltiples sensores láser a lo largo de la torre escanean la fibra continuamente, midiendo el diámetro de cada sección con alta exactitud. Durante esta etapa, los operarios a menudo usan alicates o pequeñas cuchillas para tocar o cortar la fibra directamente. Este paso es necesario para eliminar la porción inestable del principio o para cortar una muestra para una inspección rápida bajo el microscopio. A veces también cortan la fibra al final de un ciclo de producción para separar el producto de la máquina. Estas acciones aseguran que solo las fibras que cumplen con el estándar avancen a la siguiente fase. El proceso de estirado puede continuar durante horas con una sola preforma. De una varilla de apenas unos pies de largo, la fábrica puede producir fibra óptica que se extiende por docenas de millas, con una calidad y pureza consistentes, lista para los siguientes pasos de la línea de producción. Acaba de nacer, perfecta en su pureza, pero es tan frágil que el más mínimo roce podría destruirla. Una vez convertida en una hebra continua, la fibra de vidrio es todavía sumamente delicada. Para garantizar que pueda continuar a las siguientes etapas, la fábrica aplica de inmediato un revestimiento protector. La fibra pasa a través de una pequeña cámara llena de un polímero líquido, especialmente formulado para crear múltiples capas. La capa interna es elástica para reducir el agrietamiento cuando la fibra se dobla, mientras que la capa externa es más dura para resistir impactos y abrasión. A continuación, la fibra atraviesa un sistema de curado por luz ultravioleta. La luz UV endurece el polímero al instante, convirtiendo el líquido en una capa protectora transparente. Este paso está totalmente sincronizado con la velocidad de estirado, asegurando que el revestimiento tenga un grosor uniforme y una adhesión firme. Con esta capa protectora, la fibra óptica puede soportar la manipulación
el transporte y las pruebas sin riesgo de sufrir daños. Se produce a una velocidad vertiginosa, pero cada milímetro debe ser perfecto. Una vez que el revestimiento protector ha sido aplicado y curado, la fibra es guiada a través de varias estaciones de inspección automatizadas. Los sensores láser monitorean su diámetro y uniformidad, mientras que dispositivos ópticos miden la transmisión de la señal. Esto ocurre de forma continua a lo largo de la línea, para asegurar que la fibra sea estable antes de pasar a la etapa de bobinado. En el área de bobinado, la fibra se enrolla en carretes masivos situados en la base de la torre. Cada carrete puede contener docenas de millas de fibra, enrollada a alta velocidad mientras se mantiene una tensión constante. Si la fibra se tensa demasiado o se superpone de manera desigual, puede agrietarse o deformarse, por lo que todo el sistema está programado con precisión y se supervisa cuidadosamente. Un brazo mecánico guía la hebra de un lado a otro, colocando cada vuelta ordenadamente junto a la anterior en capas uniformes, como si se enrollara hilo a una escala industrial. Los operarios vigilan de cerca las pantallas que muestran la tensión y la velocidad, listos para intervenir si algo sale mal. Cuando un carrete se llena, el sistema empalma automáticamente la fibra con el siguiente para que la producción continúe sin interrupciones. De esta manera, una sola preforma puede producir carretes continuos de fibra que luego se empaquetan en contenedores protectores para un transporte seguro. Una sola hebra puede transportar mundos de información, pero es impotente ante el mundo físico. Su verdadera fuerza nacerá de la unión. A partir de las bobinas de fibra ya recubierta y probada, la fábrica inicia el proceso de cableado para formar el producto final. Primero, múltiples carretes de fibra se disponen en paralelo y se introducen en una enorme máquina de cableado. Aquí, las fibras se agrupan en haces que suelen contener desde unas pocas docenas hasta varios cientos de hebras, dependiendo de la capacidad de transmisión requerida. Entre estos haces, los fabricantes añaden elementos de refuerzo hechos de acero o Kevlar para aumentar la resistencia mecánica. El Kevlar es especialmente valioso porque es ligero y, sin embargo, muchas veces más resistente que el acero a la tracción. A continuación, todo el haz se envuelve en capas protectoras adicionales. Una cubierta exterior de plástico ayuda a bloquear la humedad y proporciona aislamiento, mientras que un gel bloqueador de agua se bombea en su interior para evitar fugas y pérdidas de señal. Para los cables submarinos, la construcción es aún más compleja, con múltiples capas de alambres de acero enrollados firmemente alrededor del haz para soportar la presión de las profundidades marinas y resistir daños de anclas de barcos o la actividad sísmica del fondo oceánico. La máquina de cableado opera con un ritmo preciso, trenzando los componentes de manera uniforme alrededor del núcleo de fibra para mantener la uniformidad a lo largo de millas de cable. Los operarios supervisan atentamente la tensión y el ángulo de enrollado en las pantallas, ya que una desalineación o una compresión excesiva podrían hacer que el cable falle al doblarse. Su núcleo de vidrio, más fino que un cabello, debe ahora demostrar que puede sobrevivir durante décadas. Su viaje hacia el mundo real comienza con una serie de pruebas brutales, diseñadas para llevarlo hasta el punto de ruptura. Fuerzas de tracción lo estiran sin piedad, mientras otras máquinas lo doblan y retuercen para poner a prueba su fortaleza estructural. A continuación, el cable viaja a los extremos. Cámaras térmicas lo someten a ciclos de frío polar y calor abrasador, y tanques de alta presión simulan la inmensa fuerza aplastante del océano profundo. Después llegan las pruebas ópticas, donde un preciso haz de láser atraviesa el núcleo para medir cualquier pérdida de señal. Estos pasos iniciales son un filtro implacable que expone rápidamente cualquier defecto de fabricación. Sin embargo,
Para demostrar su fiabilidad en condiciones reales, la fábrica realiza pruebas a lo largo de toda su extensión. Los ingenieros conectan ambos extremos a transmisores y receptores ópticos, enviando un flujo de datos ininterrumpido durante horas. No son simples pulsos de luz, sino un torrente de tráfico de vídeo, voz y red que imita con exactitud el uso cotidiano. Si la señal recorre la distancia sin pérdida de paquetes, distorsión o una atenuación anormal, el cable se considera apto. Además, se mantiene bajo una carga continua durante largos periodos para evaluar su estabilidad a largo plazo. Algunas muestras incluso se instalan en condiciones de campo reales, enterradas bajo tierra o tendidas en postes, y su rendimiento se mide de nuevo tras varios días de operación. Este paso es fundamental, porque solo a través de estas pruebas se puede garantizar que el cable soportará un uso ininterrumpido, 24 horas al día y 7 días a la semana, durante muchos años. Una vez superado este riguroso examen, la bobina se convierte oficialmente en un producto terminado. Pero antes de llegar a los equipos de instalación, debe pasar por el empaquetado y el transporte, una fase igualmente crítica. En la fábrica, los cables se retiran de las máquinas de prueba y se colocan en grandes ejes giratorios. Desde allí, se enrollan en bobinas ordenadas sobre enormes tambores de acero o madera reforzada. Cada tambor puede medir varios metros de diámetro y contener cientos de kilómetros de cable continuo. El bobinado se realiza con sumo cuidado para evitar una tensión excesiva o dobleces bruscos, ya que la más mínima imperfección podría degradar el rendimiento de la señal. Una vez enrollado, los delicados extremos del cable se sellan con tapas protectoras para impedir la entrada de polvo y humedad. Cada tambor se etiqueta meticulosamente con su número de lote, la longitud del cable, el tipo de estructura y los resultados de la inspección. A continuación, los ingenieros realizan una comprobación final para asegurar que las bobinas permanezcan intactas durante su movimiento por el almacén. Para su transporte, los tambores se cargan en camiones de gran tonelaje o en contenedores especializados. Cuando el envío es por mar, se embarcan en buques cableros, naves de telecomunicaciones diseñadas con bodegas de varias cubiertas para albergar docenas de estos gigantes. Sistemas de anclaje de acero los fijan en su sitio, evitando cualquier movimiento durante travesías que pueden extenderse por miles de kilómetros. Este proceso garantiza que cada bobina de fibra óptica salga de la fábrica en perfectas condiciones, lista para ser desplegada, ya sea atravesando bulliciosas ciudades o reposando en la quietud del lecho oceánico. Es una hebra de luz, frágil como el cristal, y su destino es el lecho oscuro y aplastante del océano. La siguiente etapa de su viaje comienza en puerto, donde la tarea pasa a manos de embarcaciones especializadas conocidas como buques cableros. Sobre la cubierta, enormes bobinas se integran en un sistema de alimentación que libera el cable con sumo cuidado hacia el mar. La hebra atraviesa dispositivos de control de tensión, diseñados para garantizar un descenso seguro hasta el fondo marino, evitando que se doble o se rompa. La operación es deliberadamente lenta, avanzando a apenas unas pocas millas por hora, mientras el barco sigue con precisión una ruta previamente cartografiada. En aguas profundas, el cable simplemente se deposita sobre el lecho marino. Sin embargo, cerca de la costa o en zonas con riesgo de daños por anclas, el procedimiento cambia. Máquinas de arado submarino excavan zanjas en el fondo, permitiendo que el cable quede enterrado varias pulgadas bajo la superficie. Mientras tanto, a bordo, los ingenieros supervisan el proceso sin descanso mediante sensores y cámaras submarinas. Se aseguran de que el cable se asiente en la orientación correcta y sin ninguna torsión. Una vez completada la instalación, la línea descansa segura en el fondo del océano. Así, conecta continentes a la velocidad de la luz
y se convierte en la espina dorsal de la red global. Nace de la arena más pura para yacer en la más profunda oscuridad del lecho marino. Este viaje es la prueba definitiva de hasta dónde ha llegado el ingenio humano en su afán por conectar el mundo. Cada metro de cable debe superar decenas de etapas exigentes, desde la purificación de la materia prima y el estiramiento de la fibra, hasta su codificación, ensamblaje y las pruebas finales, antes de ser transportado y desplegado por buques especializados. El resultado es una vasta autopista de luz que permite a miles de millones de personas comunicarse, aprender, trabajar y entretenerse. Todo con la sencillez de un solo clic. Gracias a esta tecnología, una llamada que cruza continentes tarda menos de un segundo en conectar. Las películas que vemos en casa llegan a nuestras pantallas de forma casi instantánea. Aquello que hoy nos parece tan cotidiano se sustenta en uno de los procesos industriales más complejos del planeta. Una proeza de la ingeniería que permanece oculta a la inmensa mayoría de las personas.